Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar acerca de jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de esta nueva serie que titulamos Impresiones sobre Jazz, y en la cual hablamos acerca de músicos de jazz quizá menos conocidos o que merecen más atención de la que en mi opinión han recibido. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que yo creo que va a ser más breve y también va a ser un vídeo curioso. Y digo que va a ser más breve en gran parte porque vamos a hablar de pocos discos, un par de discos solamente, especialmente uno, pero va a ser curioso porque vamos a hablar acerca de un instrumento que generalmente está olvidado o que no se utiliza demasiado en el jazz. Y me refiero al ukelele. Sí, han oído bien, vamos a hablar de el ukelele en el jazz. Y generalmente el ukelele se ha relacionado, por supuesto, con la música hawaiana, pero también dentro de la música estadounidense en los años 20 y en los años 30 con los crooners, esos cantantes que mezclaban el jazz con la música más melódica, y algunos de ellos utilizaban el ukelele como instrumento de acompañamiento. Por ejemplo, tenemos el caso de Johnny Marvin, tenemos el caso sobre todo de Cliff Edwards, también conocido como Ukulele Ike. Este último, Cliff Edwards, es conocido no solamente por sus magníficas grabaciones de jazz, que hizo bastantes en los años 20 y 30, sino también por posteriormente haber sido la voz de Pepito Grillo, o en inglés Jiminy Cricket, el personaje de la película de Walt Disney Pinocho. Y por supuesto Cliff Edwards, como Pepito Grillo, canta en la versión original canciones como When You Wish Upon a Star o como Give a Little Whistle, que son canciones clásicas de esa película. Pero dentro del jazz habría que esperar un tiempo para que llegase algún disco en el que el líder de la sesión fuese un músico que tocase el ukelele. Y este es el caso de Lyle Ritz. Lyle Ritz, aquí tenemos uno de sus discos, aquí está él, este es Lyle Ritz, y este es uno de sus discos de los años 50, grabado para el sello Verve, y se titula How About Uke. Uke, por supuesto, la forma abreviada de la palabra ukelele. ¿Y quién es Lyle Ritz? Además de este hombre que aquí vemos y del líder de este disco How About Uke de los años 50. Bueno, su caso es muy curioso, no solamente porque se trate de uno de los pocos músicos de jazz moderno en utilizar el ukelele, sino sobre todo porque hoy en día quien lo conoce mucho más por tocar el bajo en centenares de éxitos pop de los años 60 y 70. Prácticamente nadie se acuerda de él como músico de jazz y, bueno, por supuesto no como practicante del ukelele, sino como bajista en centenares de éxitos pop, como integrante de ese Wrecking Crew, del que también formaba parte Howard Roberts, de quien hemos hablado en un vídeo anterior de estas impresiones sobre jazz. Wrecking Crew era ese famoso grupo de músicos de estudio que grabaron con artistas como por ejemplo los Beach Boys, Sonny and Cher o los Monkees, entre muchos otros. Pues uno de los integrantes de ese Wrecking Crew era Lyle Ritz, pero no tocando el ukelele, sino tocando el bajo. Pero eso, su trabajo con The Wrecking Crew, vino después de los dos discos de ukelele que Ritz grabó para Verve Records en los años 50 dentro de un contexto jazzístico. Este es uno de esos discos, How About Uke, del año 1957, y hay otro que a mí me parece menos interesante, pero que también se puede encontrar, y que se titula 50th State Jazz, jazz del estado número 50. El estado número 50, por supuesto, es Hawái, y ese disco es del año 1959. Dos discos que pasaron
absolutamente desapercibidos en su momento, pero que se han reeditado en formato CD en más de una ocasión. Este es uno de los ejemplos de estas reediciones, en este caso una reedición original del sello Verve. Hay que hablar un poco acerca de Lyle Ritz, que nació en Cleveland en el año 1930 y empezó a tocar este pequeño instrumento hawaiano durante sus años universitarios en California, y en algún momento nada más y nada menos que el guitarrista Barney Kessel lo vio tocar en directo y le consiguió un contrato de grabación con Verve, del que saldrían estos dos discos que ya he mencionado, ambos interesantes, aunque a mí me interesa más How About You, que el que ya he mencionado y enseñado a cámara también. Los dos los ha reeditado una vez más el sello barcelonés Fresh Sound Records en formato CD. No tengo ese disco, pero sí tengo esta reedición de Verve de How About You, que de los dos es a mí el que más me gusta. El otro lo he escuchado también, pero este me parece todavía más interesante, y se grabó en dos sesiones diferentes en septiembre del año 1957, y en este disco encontramos a Lyle Ritz en compañía de Don Shelton a la flauta, Red Mitchell al bajo y Gene Estes a la batería. Es un cuarteto con una instrumentación realmente minimalista, y evidentemente la flauta tiene un papel importante. La flauta de Don Shelton tiene un papel importante en este disco, pero no hay instrumentos de metal, sin duda porque el énfasis está en el ukelele de Lyle Ritz. Tenemos un par de composiciones propias de Lyle Ritz: Ritz Cracker, que es un juego de palabras con la famosa galleta Ritz, y Sweet Joan, y por supuesto en el repertorio de este disco predominan los standards, como por ejemplo Don't Get Around Much Anymore, Have You Met Miss Jones, Sunday, o ese How About You, es el título del tema, How About You, con el que juega el título del disco, How About You, en relación con el ukelele. La banda incluso en ciertos momentos se adentra en territorio de ritmos latinos. Por ejemplo, hay una versión de Solamente una vez, conocida en inglés como You Belong to My Heart, Solamente una vez, un tema, un bolero magnífico, y también Tangerine, es otro tema que aquí tiene un tratamiento más cercano a la música venida del sur de la frontera de América del Sur, y el ukelele es también perfecto para las baladas más relajadas, que a mí me parecen algunos de los momentos más interesantes de este disco. Por ejemplo, Little Girl Blue y sobre todo Moonlight in Vermont, ese tema que Johnny Smith toca tan bien a la guitarra en un disco creo que de los años 50, pero que aquí aparece en una versión al ukelele también muy interesante y desde luego de una belleza impresionante. Si hablamos de la técnica de Lyle Ritz al ukelele, hay que decir que es una técnica tan depurada que a veces uno se olvida de que lo que está escuchando es un ukelele y no una guitarra, porque realmente el sonido es potente, no es un sonido débil que sea difícil de escuchar, porque además la técnica de grabación de este disco permite ya en los años 50, finales de los años 50, que se capture el sonido del ukelele de una manera más fiel, y desde luego uno se olvida a veces de que Lyle Ritz está tocando un ukelele y no una guitarra, cuando por ejemplo apoya con acordes precisos la flauta de Shelton. Esto es algo que ocurre a lo largo de todo el disco. Muchas veces suena la flauta y los acordes del ukelele apoyan de una manera excelente a la flauta
de Don Shelton, y hay una compenetración maravillosa entre flauta y ukelele. También hay momentos excelentes en los que improvisa Lyle Ritz con elegancia y con imaginación sobre las melodías de algunas de estas piezas, la mayor parte de ellas, excepto por supuesto las que él mismo compuso, archiconocidas. No traigo este disco al canal porque sea simplemente una mera curiosidad, sino que me parece que es un disco muy valioso, que no ha perdido su frescura casi 6 décadas, bueno, más de 6 décadas después de su edición original en el año 1957. Sí, han pasado ya más de 6 décadas desde que este disco se grabó y sigue siendo un disco que a mí me gusta mucho y que no traigo al canal, como digo, solamente por ser un disco de jazz en el que aparece el ukelele. Eso sí que es una curiosidad, pero hay que ir más allá de eso porque es un disco que sin ninguna duda ha pasado ese examen del tiempo y desde luego se puede y se debe escuchar como un disco de jazz muy interesante y que yo creo que a ustedes les gustará más allá de la curiosidad. Lyle Ritz, eso sí, estuvo muy solicitado en los estudios de grabación como bajista durante los años 60 y 70 y a eso se dedicó sobre todo durante esas décadas, pero en su casa, en su tiempo libre, nunca dejó de practicar con el ukelele y al parecer estos dos discos, 50th State Jazz, que no lo he mostrado porque no lo tengo, y How About Uke, que es el que sí he mostrado, estos dos discos que registró para Verve en los años 50 conocieron una nada despreciable aceptación en Hawái y eso hizo que en los años 80, ya pasadas más de 2 décadas desde la publicación de este disco, en los años 80, cuando tuvo lugar un renovado interés por la música hawaiana, por el ukelele y por tanto también por la música de ukelele del propio Lyle Ritz, el músico fue invitado a participar en varios festivales precisamente en las islas de Hawái, a donde acabaría de hecho mudándose permanentemente con su esposa y entonces en los años 80 realizó nuevas grabaciones al ukelele, que obviamente es un instrumento que, como vemos, no ha sido su principal medio de ganarse la vida a lo largo de su carrera, pero sí que fue su gran pasión y nos legó algunas grabaciones muy interesantes que se pueden desde luego disfrutar muchísimo dentro del mundo del jazz, utilizando el ukelele como instrumento solista en sesiones jazzísticas. Cosa extraña, pero cosa verdaderamente, en mi opinión, interesante. Y si quieren entrar en la música de ukelele de Lyle Ritz, este es el disco How About Uke, que lo pueden encontrar en esta edición que aquí tengo de Verve, una edición muy bonita, por cierto, porque por la parte de atrás tiene pues la parte de atrás del LP original, en la parte interior vemos el disco con la lista de canciones y nos dice también que se grabó en 2 sesiones, el 6 de septiembre y el 28 de septiembre de 1957, y luego si abrimos esta parte pues nos encontramos con una hoja inserta que aquí incluye pues la parte de atrás del vinilo original, que también está por la parte de atrás del disco, pero un poco más grande para que sea más fácil leer las notas que aquí aparecen. Una edición modélica de este How About Uke, que es una curiosidad, pero que va más allá de la curiosidad. Fresh Sound Records de Barcelona, como ya he dicho, ha reeditado este disco y también el otro disco que Lyle Ritz grabó como músico de jazz en el ukelele, que se titula 50th State Jazz, y esa edición de Fresh Sound Records de Barcelona es otra manera de acercarse a la música muy interesante de ukelele, música de jazz
de Lyle Ritz. Se los recomiendo, como digo, no solamente por ser una curiosidad, que lo es, sino porque tiene un interés musical, un interés jazzístico evidente también. Me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo en Jackson a finales del mes de junio del año 2021. Mío es el copyright del vídeo que muy pronto van a poder ver ustedes en mi canal de YouTube, Antón GF. No sé si ustedes conocen la música de Lyle Ritz, quizás sí, como músico integrante de The Wrecking Crew, quizá han escuchado discos como este How About You. Si ese es el caso, por favor, comenten, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que a mí siempre me interesa mucho leer las aportaciones que todos ustedes hacen a estos vídeos dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, en los que traemos estos discos y estos músicos menos conocidos dentro de la historia del jazz. Por ahora, nada más, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, Tennessee, dándoles las gracias por los comentarios y también por su atención. Gracias y hasta la próxima.